Bueno, para los que me conocen y los que no me conocen, soy la profesora Ryan de Historia de los cuartos años y de los quintos años de la media 57. Bueno, este video va dirigido a los alumnos de cuarto año. La primera tarea a realizar para Historia fue un cuadro comparativo entre la primera y la segunda revolución industrial. ¿De dónde tenían que sacar la información? Bueno, se les adjuntó un archivo donde había información sobre ambas. Igualmente, la primera revolución industrial es tema de tercer año. ¿Por qué? Porque se originó a mediados del siglo XVIII, o sea, el 1700, y podemos decir que se extendió hasta aproximadamente mitad del siglo XIX, o sea, a mediados del 1800. Esa primera revolución industrial tiene la característica de ser original. En cuarto año empezamos a ver la segunda revolución industrial, que algunos historiadores también la llaman como segunda fase. Lo importante del cuadro era primero ubicar qué acontecimientos sucedieron en esa primera revolución, en donde estábamos repasando un tema del año anterior, y nos adentramos en el nuevo tema, que es la segunda revolución industrial, y comparándola con la primera, poder ver qué diferencias hay entre una y otra. El tema de la resolución de los cuadros no es que hay que escribir del cuadro comparativo, no es que hay que escribir mucho, sino que hay que poner las ideas principales, que surgen de una lectura comprensiva. Yo les sugerí en las consignas que leyeran el texto informativo atentamente y comprensivamente, subrayando las ideas principales de las secundarias. Yo puedo analizar y ver qué ideas subrayaron o no, pero el resultado de si entendieron o no entendieron lo que leyeron, lo voy a anotar en la resolución de la actividad del cuadro comparativo. Lamentablemente, muchos confunden las consignas. Y el cuadro comparativo, que es este, pone la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial y categorías de análisis. ¿Cuáles son estas? Primero, hay que analizar cuáles fueron los países industrializados, no continentes, países. Después, ¿cuáles fueron las fuentes de energía que caracterizaron a la primera y a la segunda? También otra categoría de análisis es qué industrias claves se dan en una y en otra. La otra es los cambios en los transportes. La otra, que es la que más costó, que es la organización del capital, y lo voy a explicar a su debido tiempo. Y las consecuencias económicas y sociales. Estas son las categorías de análisis. Esto es lo que yo comparo. Bueno, ¿cuáles son los errores que yo encontré en la corrección de los trabajos de los cuartos años? Bueno, principalmente confunden la primera con la segunda, porque no las pudieron ubicar temporalmente, que en el texto se explica. Confunden países con continentes. Por favor, si la consigna pide países, no contesten Europa, porque Europa es un continente. Entonces, otra cosa que confunden y no pueden deslindar es cuando analizan el texto qué es con información con referencia a lo social y qué a lo económico. Confunden lo social con lo económico. Otra cosa que encontré es que las respuestas que ponen en estos cuadritos, que con poner una idea o concepto ya denota que entendieron, es directamente transcribir fragmentos del texto original. Eso implica que no hubo apropiamiento y comprensión del texto.
Bueno, vamos a pasar, como fue nuestra primera tarea, vamos a tomarla como un entrenamiento. No lo vamos a tomar a mal. De los errores también se aprenden. Entonces, vamos a ver primero, la primera revolución industrial se dio a mediados del siglo XVIII. La segunda se dio a mediados del siglo XIX y se extiende más o menos, según los historiadores que lo abarcan, en 1918 a 1920, esta segunda etapa, que es la finalización de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles son los países o país que se destaca como industrializado en la primera revolución? Nada más que Gran Bretaña o Inglaterra. No confundir, Gran Bretaña es la unión de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. En la segunda fase, los países industrializados van a ser más, o sea, a partir de la segunda mitad del 1800 se van a industrializar o a aparecer nuevos países industrializados, como Alemania, como Francia, como Bélgica, no al nivel de Inglaterra, que sigue siendo la gran pionera. Ella continúa creciendo en su rol de potencia industrializada. Van a surgir países en otros continentes, como Estados Unidos en América, y no es América del Norte, porque eso incluye a México, y en Asia, Japón. En la segunda, que es las fuentes de energía, el algodón no es fuente de energía, tampoco es el hierro. Lo que se considera fuente de energía es aquello que hace mover los motores. En la primera revolución, la fuente de energía va a ser el vapor. La segunda revolución industrial, al vapor se van a unir el petróleo y sus derivados y la electricidad. En las industrias claves, en la primera revolución industrial, se destacan la textil y la minera. O sea, la explotación del carbón y de minerales para la siderurgia, como el hierro, que son necesarios para elaborar máquinas. En la segunda etapa, las industrias claves son principalmente la química. Por ejemplo, en esta etapa se inventa la aspirina y también se aplica a explosivos como la dinamita. La industria metalúrgica se hace más compleja aún. Se encuentran nuevas aleaciones más fuertes que el hierro. Es el acero y en esta etapa el aluminio, que va a servir para la fabricación de aviones. Un metal resistente y liviano. Como nombramos los aviones y los automóviles, tenemos que decir que en la segunda etapa se va a destacar la industria automotriz, nada más que hablar de John Ford, el creador de la marca Ford, y después vamos a hablar y profundizar sobre el Fordismo y la línea de montaje para la fabricación de los primeros autos que van a ser más baratos y accesibles a las clases medias, que es el Ford T. Y otra es la industria armamentista. En esta época va a hacerse muy importante porque va a coincidir con la época en que los países industrializados van a competir entre sí por mercados mundiales y van a llegar a entrar en conflicto por esos territorios y va a desenlazar o terminar en una guerra, que va a ser la primera Gran Guerra Mundial. Con respecto a los cambios en los transportes, la primera revolución industrial se caracteriza por la aparición del ferrocarril. Las carretas van a seguir andando, se podrán mejorar los caminos, pero lo que hace posible la
el desarrollo industrial y el aumento de la producción y distribución de las mercaderías es la aparición del ferrocarril. Este ferrocarril va a ser movido, por supuesto, a vapor. La segunda revolución industrial se va a caracterizar por la mayor fabricación de barcos a vapor, cuyos motores se mueven a fuerza de vapor. ¿Les puedo recordar una película importante? Titanic. ¿Recuerdan las escenas en que los principales, digamos, protagonistas, corren y pasan por los hornos donde los trabajadores están tirando carbón para alimentar los motores del Titanic para que éste pueda desplazarse en el agua? Los automóviles, como ya lo nombré antes, y la aparición de los primeros aviones, que van a tener un rol importante en la Primera Guerra Mundial. El tema o la categoría de análisis de organización de capital es la que más problemas ha traído. ¿Qué se entiende por organización del capital? ¿Cómo se utilizaba el dinero para invertir? Ese es lo que quiere decir organización del capital. Cómo en esas épocas se invirtió el dinero de las ganancias que cada vez eran mayores debido a la mecanización del trabajo, a la utilización de las máquinas, al aumento de la producción y del trabajo. En la primera revolución industrial, el capital se invertía en comprar más materias primas para producir más y se compraban en los países, digamos, colonias o países de los continentes más alejados y que van a ser objeto de la ocupación después cuando veamos el imperialismo, que son Asia, África y América del Sur. Porque estos países industrializados se van a focalizar en fabricar máquinas y van a ir abandonando de a poco el trabajo en la producción de materias primas y van a ir a buscarlas a los países no industrializados. Entonces dijimos, en la primera etapa, en la primera revolución, la organización de capital va a ser principalmente comercial e industrial, o sea, se va a invertir en materias primas y se va a invertir en la fabricación de más maquinaria para construir más fábricas y aumentar la producción para obtener más ganancias. En la segunda fase, o la segunda revolución industrial, el capital o el dinero que se ha cuadruplicado o ha aumentado muchísimo más que en la primera revolución industrial, hay mucho mayor margen de ganancia. Se va a invertir en bancos, en operaciones financieras, para que con dinero se obtenga más dinero. ¿Cuáles son las operaciones financieras? Compra de acciones, que son componentes de un capital de las nuevas y más grandes empresas. Ya no podía haber un solo, como en la primera revolución industrial, por ahí un propietario de una fábrica. Las fábricas eran tan grandes y necesitaban tanta maquinaria y tanta materia prima que no alcanzaba el capital de un solo propietario. Entonces empezaron a organizarse con empresas cuyo capital se dividía en acciones y cada uno invertía en ellas. Estas acciones les daban un rédito o una ganancia. También estas operaciones se hacían a través de los bancos que, si bien se fundaron en la primera etapa, se fortalecen y se hacen grandes en la segunda, donde se produce una gran concentración de capital. Se tiende muchas veces a organizar trust o monopolios para evitar la competencia. Eso también es característica de esta segunda etapa. Pero principalmente lo que hay que entender es que en la segunda etapa
Los márgenes de ganancia son tan grandes en comparación con la primera que no solo se invierte en más máquinas, en más materia prima, en hacer nuevas fábricas, sino que también se tiende a especular con el dinero en operaciones financieras, hacer dinero con dinero. Después tenemos dos categorías de análisis, las últimas, que son las consecuencias económicas y las consecuencias sociales. Lamentablemente, ustedes confunden mucho una con otra. Confunden qué es o qué se refiere a lo social y qué se refiere a lo económico. Esto requiere lectura analítica para poder diferenciar entre uno y otro. Primero, las consecuencias económicas en la primera etapa fueron que se cerraron los talleres artesanales o familiares, que fueron reemplazados por nuevas fábricas con maquinaria. Se produce un gran aumento de la producción porque se deja de hacer un trabajo manual o artesanal con un telar, por ejemplo, que lo podían tener en su casa, pasan a tener estas grandes máquinas que ustedes vieron en el apunte, las infografías y las ilustraciones, en donde se producía muchísimo más y más barato. Esto produjo que mayor población, mayor cantidad de gente pueda adquirir estos productos nuevos que surgen de la mecanización de la producción, porque les es más barato. Antes, quizás para hacer, en vez de comprarse una tela para hacerse una ropa, tenían que fabricarse la tela para vestirse. En cambio, a partir de la primera revolución industrial, van a poder ir a una tienda a comprar telas. En la segunda fase, el comercio mundial se cuadruplicó. Con eso, la riqueza en general. Pero el tema es que ¿quién tiene la riqueza? ¿Está distribuida por toda la población por igual? ¿Los que estaban involucrados en el proceso de producción? ¿O solamente estaban beneficiados los propietarios o burgueses o capitalistas? Los trabajadores, en cambio, solamente tenían como propio su fuerza de trabajo y a cambio de ello recibían un salario. Entonces, las consecuencias, aparte de que hubo una cuadriplicación del comercio internacional en este periodo de la Segunda Revolución Industrial, también se produjo una gran concentración de capitales, que es lo que nosotros conocemos o se conocen como monopolios o trust. Se invirtió en la investigación científica, por ende, en las nuevas tecnologías, como por ejemplo la aviación, el invento del automóvil y en la industria química. Y debido a que los bancos se dedicaron a hacer operaciones financieras, estos también se vieron beneficiados y se hicieron muchísimo más fuertes, porque cobraban por los servicios que ellos hacían. Y también es una característica económica de este periodo la Organización Mundial del Trabajo. O sea, los países industrializados son los que se van a dedicar a fabricar los productos y a comercializarlos, y los países que no desarrollaron su industria, como por ejemplo, voy a dar un ejemplo, Rusia, que recién va a empezar su industrialización luego de la revolución bolchevique. Pero durante todo este periodo, incluyendo la segunda revolución industrial, Rusia sigue viviendo como un país feudal. Estos países no industrializados van a ser los que van a abastecer de materia prima a los países industrializados para que utilicen en la fabricación de productos, como por ejemplo la India va a producir algodón,
o la China, seda, y en Inglaterra o en Alemania o en Italia se van a hacer las telas que después le van a volver a vender a esos países que les vendieron las materias primas con un valor agregado, por supuesto. Bueno, y como último es las consecuencias sociales. Las consecuencias sociales de la primera revolución industrial principalmente es que cae toda una organización social que se mantuvo durante más de 1000 años, que era la feudal o medieval, que era piramidal, en donde había una aristocracia, un clero, caballeros, y después venían el resto de la población, que eran campesinos o siervos. Esa organización social se derrumba y surge a partir de la fuerte industrialización y aparición de las fábricas una nueva sociedad que se divide en burgueses o propietarios, que son los dueños de los medios de producción, y la mayoría de la población, los antiguos campesinos, los antiguos artesanos, que pasan a ser trabajadores asalariados. Entonces, se bipolariza, o sea, se divide en dos la sociedad. Deja de ser una estructura piramidal para pasar a ser una sociedad entre los que tienen los medios de producción y el dinero, que son la minoría, y una mayoría, que son trabajadores asalariados o también denominados proletariado. En la segunda revolución industrial, esta sociedad de clases se hace, la diferencia entre esas dos clases se hace mucho más abismal. La clase trabajadora toma conciencia de su rol, asume que están siendo explotados, surgen ideologías que vienen ya del siglo anterior, pero que se hacen fuertes durante este periodo, en donde la clase trabajadora toma conciencia de sí misma y empieza a luchar por sus derechos, porque trabajan en condiciones realmente muy desfavorables. Entonces, esta segunda etapa se va a caracterizar por el choque de intereses y los conflictos. Se van a dar las grandes huelgas, levantamientos sociales, revoluciones y, ¿por qué no?, guerras. Esto era lo que había que poner simplemente en el cuadro. Y no confundir. Hay mucha gente que puso en la primera lo que sucedía en la segunda, etcétera, etcétera. Bueno, espero que este video les sirva para aclarar la resolución de este cuadro comparativo. ¿Por qué tiene que ser así y no en forma de cuestionario? Porque el tema era poder, después, terminado de contestar, comparar la diferencia entre la primera y la segunda. Bueno, nos vemos la próxima clase.